el One Piece. Pero la mía era una fruta goma goma. Convirtió mi cuerpo en goma. Tenemos que ir a algún lado, ¿no? Vamos a algún lado. Siguiente parada, la gran ruta. ¿Y sabe cómo llegar? Deberíamos buscar uno de esos mapas. Creo que me equivoqué. Nunca debí dejar a Álvida. Kobe, si pudieras hacer cualquier cosa que se te ocurra, ¿qué sería? Sí, hay algo. Es tonto. Hey, ¿estás listo para aprender español con una de las mejores series de aventuras de todos los tiempos? En la lección de hoy seguiremos a Luffy, quien comienza un viaje para alcanzar su sueño, ser el rey de los piratas, para lo cual deberá encontrar el tesoro One Piece, dejado por el anterior rey de los piratas, Goldie Roger. Esta será una gran oportunidad para que aprendas vocabulario, nuevas palabras y sobre todo frases completas que puedes usar en tus conversaciones diarias. Esto es una de las grandes ventajas de aprender español con diferentes películas y series. Te brindan todo tipo de situaciones de la vida real que pueden ser útiles para adquirir fluidez en el español. Entonces, ¿estás listo? El método es simple. Primero verás las escenas completas con subtítulos, luego aprenderás algunas palabras y frases importantes para que las uses en el día a día. ¡Impresionante! Comencemos. Mira la escena con subtítulos. ¿Quieres la verdad? Pues creo que tengo algo de hambre. Vamos a practicar un poco el pasado y presente en español. Pasado. Pues creo que tenía algo de hambre. Pues creo que tenía algo de hambre. Presente. Pues creo que tengo algo de hambre. Pues creo que tengo algo de hambre. Futuro. Pues creo que tendré algo de hambre. Pues creo que tendré algo de hambre. ¡Estírame todo lo que quieras! Puedo hacerlo todo el día. Pasado. Pude hacerlo todo el día. Pude hacerlo todo el día. Presente. Puedo hacerlo todo el día. Puedo hacerlo todo el día. Futuro. Podré hacerlo todo el día. Podré hacerlo todo el día. Eso es. ¡Oye! Conocí a un pirata que usaba un sombrero igual a este. Vamos a ver esta frase solo en pasado y presente, porque en futuro esta frase no tendría mucho sentido. Pasado. Conocí un pirata que usaba un sombrero igual a este. Conocí un pirata que usaba un sombrero igual a este. Presente. Conozco un pirata que usaba un sombrero igual a este. Conozco un pirata que usaba un sombrero igual a este. Pero ¿cómo esta frase te puede servir en el día a día? Bueno, la idea de este canal es ayudarte a conocer frases que puedas usar en tu día a día, y la verdad es que esta frase completa no la usarás normalmente en una conversación, salvo que seas un pirata y si estás viendo este video en medio del océano, déjanos un saludo en los comentarios. Yo creo que juntos haríamos un gran equipo. Lo bueno de esta frase es que puedes modificarla y volverla de uso cotidiano cambiando solo dos palabras. Por ejemplo, pasado. Conocí un amigo que usaba un carro igual a este. Conocí un amigo que usaba un carro igual a este. Presente. Conozco a un amigo que usaba un carro igual a este. Conozco a un amigo que usaba un carro igual a este. Pasado. Conocí un cantante que usaba un micrófono igual a este. Conocí un cantante que usaba un micrófono igual a este. Y si me pidieras un consejo que te ayude a mejorar el español, ¿cuál sería?
Bueno, mi consejo es que te enfoques en aprender palabras y frases que vas a usar todos los días. Por ejemplo, si trabajas en una veterinaria, aprende el vocabulario relacionado como nombres de animales o nombres de órganos, por ejemplo. Pero si trabajas en una oficina de venta de vehículos, de muy poco te servirá este mismo vocabulario. Es decir, enfócate en aprender frases y palabras que son o serán de tu uso cotidiano. De hecho, puedes tomar este mismo video y tomar nota de las frases que digo. Para el video, escucha la pronunciación y practica repitiéndolas en voz alta. De hecho, tenemos una línea de WhatsApp donde puedes enviarnos un mensaje, un audio y podremos tener una conversación corta. Te dejo el número abajo en la descripción de este video. En este canal subimos videos todas las semanas y tenemos una lista de reproducción con frases muy usadas en el día a día en el idioma español. Ve al canal y escoge la lista que más te guste. Continuemos. ¿Eso fue lo que te hizo, niño de goma? ¿Shanks también te traicionó? No te atrevas a hablar mal de él. Ahora vamos a practicar la entonación de pregunta. Generar una pregunta en español es muy fácil, simplemente cambia la entonación. Una forma que te ayudará a mejorar tu memorización es involucrar todos los sentidos posibles. Incluso puedes involucrar tu cuerpo. Así que si consideras, exagera un poco. También te traicionó. También te traicionó. También te traicionó. También te traicionó. Y así es como decides pagarme. 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 Sin dejar un comentario en el canal, sin suscribirte, sin compartir el video. Entonces ahí es donde va. Ahora vamos a aprender un poco de español con un comentario destacado en el canal. No entiendo cuándo usar el pasado pretérito imperfecto en lugar de otros tiempos verbales. ¿Qué diferencia clave existen entre ellos? Bueno, aquí hay 3 cosas que debes saber. 1. No soy profesor de español. 2. Creo que el 90% de las personas que hablan español desconocen estos términos y esas reglas gramaticales, o por lo menos se nos ha olvidado. Es decir, recuerda que hay una gran diferencia entre aprender un idioma y adquirir un idioma. Y esto nos lleva al punto 3. En este canal nos enfocamos en acompañarte en el proceso de adquirir el idioma español. Por eso te recomiendo más invertir tu tiempo en aprender palabras, frases completas, su correcta pronunciación y en mejorar tu habilidad auditiva hacia el idioma español, que en invertir tu tiempo tratando de comprender, entender, descifrar y crear frases y oraciones con la perfecta gramática. Comparte el video con 5 o 10 personas que estén buscando un tesoro en América Latina o con personas que puedan estirar su cara así. O comparte este video con 5 o 10 personas que deseen hablar español y vuélvete loco compartiendo el video. Si crees que lo que necesitas para hablar fluidamente es más tiempo de práctica, te recomiendo ver este video. Se va en el tren de la tarde mañana. Qué pena que nunca más no funcionara para usted, Merlina. Estoy segura de que su madre va a estar decepcionada. Vocabulario. Si hubiera venido conmigo con sus sospechas en lugar de Hubiera.